La anarquía, un texto de Manuel González Prada. Si a una persona seria le interrogáramos qué entiende por anarquía, nos diría, como absolviendo la pregunta de un catecismo: anarquía es la disolución social, el estado de guerra permanente, el regreso del hombre a la barbarie primitiva. Llamará también al anarquista un enemigo jurado de vida y propiedad ajenas, un energúmeno acometido de fobia universal y destructiva, una especie de felino extraviado en el corazón de las ciudades. Para muchas gentes el anarquista resume sus ideales en hacer el mal por el gusto de hacerlo. No solamente las personas serias y poco instruidas tienen ese modo infantil de ver las cosas. Hombres ilustrados que en otras materias discurren con lucidez y mesura desbarran lastimosamente al hablar de anarquismo y anarquistas. Siguen a los santos padres cuando trataban de herejías y herejes. Lombroso y Lebón recuerdan a Tertuliano y San Jerónimo. El autor del Hombre Criminal no llegó hasta insinuar que los anarquistas fueran entregados a las muchedumbres, quiere decir sometidos a la ley de Lynch. Hay pues sus torquemadas laicos, tan feroces y terribles como los sacerdotes. Quienes juzgan la anarquía por el revólver de Bresci, el puñal de Caserio y las bombas de Ravachol no se distinguen de los librepensadores vulgares que valorizan el cristianismo por las hogueras de la Inquisición y los mosquetazos de la Saint-Barthélemy. Para medir el alcance de los denuestros o de los denuestos prodigados a enemigos por enemigos, recordemos a paganos y cristianos de los primeros siglos acusándose recíprocamente de asesinos, incendiarios, concupiscientes, incestuosos, corruptores de la infancia, unisexuales, enemigos del imperio, baldón de la especie humana, etc. Cartago, historiada por Roma, Atenas por Esparta, sugiere una idea de la anarquía juzgada por sus adversarios. La sugieren también nuestros contemporáneos en sus controversias políticas y religiosas. Si para el radical socialista un monárquico representa el reo justificable o justiciable, para el monárquico un radical socialista merece el patíbulo. Para el anglicano nadie tan depravado como el romanista, para el romanista nadie tan digno de abominación como el anglicano. Afirmar en discusiones políticas o religiosas que un hombre es un imbécil o un malvado equivale a decir que ese hombre no piensa como nosotros pensamos. Anarquía y anarquista encierran lo contrario de lo que pretenden sus detractores. El ideal anárquico se pudiera resumir en dos líneas: la libertad ilimitada y el mayor bienestar posible del individuo, con la abolición del Estado y la propiedad individual. Si ha de censurarse algo al anarquista, censúresele su optimismo y la confianza en la bondad ingénita del hombre. El anarquista, ensanchando la idea cristiana, mira en cada hombre un hermano, pero no un hermano inferior y desvalido a quien otorga caridad, sino un hermano igual a quien debe justicia, protección y defensa. Rechaza la caridad como una falsificación hipócrita de la justicia, como una ironía sangrienta, como el don ínfimo y vejatorio del usurpador al usurpado. No admite soberanía de ninguna especie ni bajo ninguna forma, sin excluir la más absurda de todas, la del pueblo. Niega leyes, religiones y nacionalidades para reconocer una sola potestad, el individuo. Tan esclavo es el sometido a la voluntad de un rey o de un pontífice como el enfeudado a la turbamulta de los plebiscitos o a la mayoría de los parlamentos. Autoridad implica abuso, obediencia denuncia abyección, que el hombre verdaderamente emancipado no ambiciona el dominio sobre sus iguales ni acepta más autoridad que la de uno mismo sobre uno mismo. Sin embargo, esa doctrina de amor y piedad, esa exquisita sublimación de las ideas humanitarias, aparece diseñada en muchos autores como una escuela del mal, como una glorificación del odio y del crimen, hasta como el producto morboso de cerebros desequilibrados. No falta quien halle sinónimos a matoide y anarquista, entre matoide y anarquista, pero sólo contiene insanía, crimen y odio a la doctrina profesada por un Reclus, un Kropotkin, un Fauré y un Gravé.
La anarquía no surgió del proletariado como una explosión de ira y un simple anhelo de reivindicaciones en beneficio de una sola clase. Tranquilamente elaborada por hombres nacidos fuera de la masa popular, viene de arriba, sin conceder a sus iniciadores el derecho de constituir una élite con la misión de iluminar y regir a los demás hombres. Naturalezas de selección, árboles de copa muy elevada, produjeron esa fruta de salvación. No se llame a la anarquía un empirismo ni una concepción simplista y anticientífica de las sociedades. Ella no rechaza el positivismo comtiano, le acepta despojándole del Dios humanidad y del sacerdocio educativo, es decir, de todo rezago semiteológico y neocatólico. Augusto Comte mejora a Descartes, ensancha Condillac, fija el rumbo a Claude Bernard y sirve de correctivo anticipado a los Bergson nacidos y por nacer. Si el darwinismo mal interpretado parecía justificar la dominación de los fuertes y el imperialismo despótico, bien comprendido llega a conclusiones humanitarias, reconociendo al poderoso influjo del auxilio mutuo, el derecho de los débiles a la existencia y la realidad del individuo en contraposición al vago concepto metafísico de especie. La ciencia contiene afirmaciones anárquicas y la humanidad tiende a orientarse en dirección a la anarquía. Esto que acabo de leer está en la cuestión del darwinismo. Es una cuestión que actualmente hay muchos detractores y que se está demostrando que más bien la ideología del darwinismo, toda la cuestión teórica, fue realmente creada para justificar el modelo abusivo, opresor del sistema capitalista y de las clases dominantes, ¿no? Esta cuestión de que hay seres superiores que están mejores adaptados o que están mejor capacitados para sobrevivir y por lo cual es justo, es cuestión evolutiva, ¿no? Cuestión natural, que unos abusen sobre de los otros, que unos se aprovechen sobre de los otros. ¿Por qué? Porque están mejores capacitados. Eso es una basofia, una falacia. Hay épocas en que algunas ideas flotan en el ambiente, hacen parte de la atmósfera y penetran en los organismos más refractarios para recibirlas. Hasta Spencer, hasta el gran apóstol de la evolución antirrevolucionaria y conservadora, tiene ráfagas de anarquismo. Los representantes mismos del saber oficial y universitario suelen emitir ideas tan audaces que parecen tomadas de un Bakunin o de un Proudhon. Un profesor de la Universidad de Burdeos, Duguay, no vacila en repetir: pienso que está en camino de elaborarse una sociedad nueva, de la cual han de rechazarse tanto la noción de un derecho perteneciente a la colectividad para mandar en el individuo, como la noción de un derecho del individuo para imponer su personalidad a la colectividad y a los demás individuos. Y así, atendiendo a las necesidades de la exposición, personificamos la colectividad en el Estado. Niego lo mismo el derecho subjetivo del Estado que el derecho subjetivo del individuo. Esto fue en las transformaciones del Estado, en un texto titulado Las transformaciones del Estado. No quiere decir que nos hallamos en vísperas de establecer una sociedad anárquica. Entre la partida y la llegada median ruinas de imperios, lagos de sangre y montañas de víctimas. Nace un nuevo cristianismo sin Cristo, pero con sus perseguidores y sus mártires. Y si en 20 siglos no ha podido cristianizarse el mundo, ¿cuántos siglos tardará en anarquizarse? La anarquía es el punto luminoso y lejano hacia donde nos dirigimos por una intrincada serie de curvas descendentes y ascendentes. Aunque el punto luminoso fuese alejándose a medida que avanzáramos, y aunque el establecimiento de una sociedad anárquica se redujera al sueño de un filántropo, nos quedaría la gran satisfacción de haber soñado. Ojalá los hombres tuvieran siempre sueños tan hermosos.